noches. Muchas gracias por venir a compartir esta velada especial en el marco de la Noche de los Libros de Madrid con la Fundación Mutua Madrileña. Es además una celebración también muy especial porque se trata del 20 aniversario de la Noche de los Libros y es por eso que nuestro encuentro literario va a versar sobre periodismo y literatura en el nuevo milenio. El gran agradecimiento, decía, con todo el cariño del mundo, va para nuestra invitada, periodista y escritora Pilar Cernuda, que está aquí con nosotros para compartir esta velada. Muchas gracias, Pilar. No, gracias a ti, Maika, y gracias a la Mutua por acogernos y dejarnos este auditorio tan fantástico, y a todos ustedes porque ha sido capaz de llenarle, que para quien está aquí eso es un orgullo de verdad, y montañas de gracias. Orgullo el nuestro, Pilar, porque eres una de las nuestras. ¿Cómo te sentimos así, tanto aquí en nuestro país, los del gremio y los que no también? Pilar Cernuda, que es una de las grandes de nuestras letras, un referente periodístico absoluto para todas las generaciones y además una personalidad que ha tenido la oportunidad, la ocasión y ejercerlo de una manera impecable de estar asistiendo en primera fila a todos los acontecimientos históricos de lo que es nuestra democracia. Es verdad, tenemos que decir que en nuestra convocatoria inicial también estaríamos aquí compartiendo sillón con un gran compañero, que es Jorge Bustos, subdirector del Mundo, presentador de Mediodía COPE y colaborador de Telecinco, entre otras muchas tareas que también viene ejecutando. Esto es lo que tiene el periodismo, las últimas horas, el periodismo que nos gusta a nosotros, a nosotras, a Pilar y a mí, que es el periodismo que coge la mochila y que va corriendo a cubrir la noticia in situ. Y es lo que ha sucedido precisamente, y es que con el fallecimiento del Papa Francisco, Jorge Bustos pues, ha tenido que recoger rápidamente todos los utensilios y marchar a Roma pues, para estar al pie del cañón y al pie de la noticia. Nos ha querido dejar un vídeo para contarnos brevemente todo esto porque lamenta mucho no poder compartir esta velada con nosotros y él mismo con sus propias palabras pues, nos lo va a decir. Queridos amigos, como veis estoy en Roma. La noticia del fallecimiento del Papa y todos los acontecimientos posteriores me han obligado a venir aquí a cubrir el funeral del Papa que, como sabéis, se va a producir el sábado 26 de abril. El 25 de abril por la tarde a las 7 en el Auditorio Mutua Madrileña yo tenía un compromiso con la Fundación Mutua Madrileña dentro del marco de la Semana de la Noche de los Libros para departir con mi compañera Pilar Cernuda sobre literatura y periodismo en el nuevo milenio. Por desgracia, el deber me obliga a estar aquí, donde estoy cubriendo la muerte del Papa, los funerales y el posterior cónclave para la cadena COPE y para el periódico El Mundo. No voy a poder asistir. Me ha contado Maika Rivera que había mucha gente interesada, muchas inscripciones, y desde aquí solo puedo pediros perdón y rogaros comprensión y que entendáis que esta vez ha sido una causa de fuerza mayor. Al fin y al cabo, qué mejor manera de hablar de periodismo en el nuevo milenio que ejerciéndolo desde aquí, desde la ciudad de Roma. Gracias y disculpad. Agradecemos también esta convocatoria y el llenazo que tenemos hoy en Fundación Mutua Madrileña. Nos quedamos, por tanto, con un vis a vis con Pilar Cernuda, que no es poco precisamente, y tenemos que decir que el tiempo también se nos va a quedar de todas maneras, seguro, muy corto. Presentar a Pilar es muy complicado, así que yo directamente pues voy a salvar los muebles aquí con la biografía que tenemos en su último libro publicado, que es Lo que yo recuerdo, publicado por la Esfera de los Libros, que nos dice que es una gallega que trabaja de periodista en Madrid, ciudad en la que siempre se ha sentido muy bien acogida, que ha pasado por diferentes medios y escritos y programas de televisión y radio y que actualmente es colaboradora de Onda Cero, de las televisiones autonómicas de Castilla y León y Galicia y el diario digital de Objective, y que además mantiene desde hace más de 40 años sus columnas diarias en una treintena de periódicos regionales y provinciales. Estamos aquí para hablar de manera retrospectiva y reflexionar sobre esas transformaciones del periodismo, el futuro y del papel resiliente de la literatura en el siglo XXI, en un contexto que hemos resumido un poquito como pues de avance tecnológico y de máxima competitividad. Está claro que por su trayectoria no podríamos tener mejor compañera de viaje que Pilar y que
que me corrija si me equivoco, parece que también es un poquito lo que ha venido a hacer o lo que nos da la impresión, nos queda después de leer el libro, en esta recopilación más bien de recuerdos, dice Elia, que de memorias, y que nos dice que aquí recoge lo vivido, lo sufrido y lo disfrutado. Así que, Pilar, lo primero que te tenemos que pedir, no sé si en porcentajes, que a lo mejor es un poco atrevido, pero sí un poco por sensaciones. ¿Cuánto hay de vivido, cuánto de sufrido y cuánto de disfrutado hasta este momento de lo que es la carrera profesional periodística? Bueno, primero quiero darle un homenaje a Jorge, que no está aquí hoy, que es uno de los periodistas de la generación siguiente a la mía, con el que tengo una relación de amistad sincera, además, porque es un periodista de los que a mí me gustan, de los que le gusta la información, estar donde se produce la noticia y hablar con las personas que protagonizan la noticia, ¿no? Es un personaje que además ha escrito un libro este invierno, no, yo creo que el verano ya, que es un relato precioso en primera persona. Él vivía cerca de su casa, vio que había una especie de refugio para personas sin hogar y ha escrito un libro que es absolutamente sobrecogedor y enternecedor al mismo tiempo, ¿no? Te das cuenta de lo efímero del triunfo y del éxito y cómo acabas pues, recibiendo ayuda en un centro público porque no tienes ni un techo en el que cobijarte. Pero contado de una forma tan bonita que demuestra mucho primero la sensibilidad de Jorge como es, los que lo conocemos lo sabemos muy bien, y luego lo que ha ocurrido hoy demuestra que efectivamente es un periodista como a mí me gusta, que es que la profesión, es decir, hay otras prioridades, pero cuando esas prioridades puedes pasarlas a segundo plano sin que sufran, me refiero concretamente a la familia, pues hay que estar donde se produce la noticia, ¿no? Y había que estar hoy en Roma, él tenía que estar en Roma. A mí otras veces me ha tocado ir a cubrir el entierro de un papa, nunca, ¿no? Pero sí a catástrofes, guerras, ¿cómo se llama esto? Elecciones que cambian el mundo, atentados, desgraciadamente, muchos. Y yo siempre lo cuento en el libro, que a mí un día me llamó mi jefe, Manu Leguineche, que es el quien ha aprendido más en periodismo, que me llama muy enfadado, como a las 3 de la mañana, porque no me encontraba, no había todavía teléfonos móviles, entonces llamaba a casa y no había nadie en casa. Primero echarme la bronca por estar ilocalizable, y dije, mira, he ido a cenar y luego he tomado una copa con la gente con la que estaba. Es que te estoy localizando, es que tienes que estar mañana a las 8 de la mañana a coger un avión. Y yo, ¿para qué? Y me dice, se ha muerto Grace Kelly, la princesa de Mónaco, y han matado al presidente del Líbano en un atentado. Tienes que estar a las 8 de la mañana, yo voy para allá con dólares, uno se va a Mónaco, o sea, a Niza, y otro se va a Beirut. ¿A dónde te quieres ir? Dije, a Niza. Y dice, ¿pero cómo que te quieres ir a Niza? Dije, Manu, está este verano en Beirut. Pues me apetece mucho lo de la... Pero es decir, en ni un momento se le ocurrió decir, te viene bien, no te viene bien, yo tenía una hija, nada, nada. Es decir, te tienes que ir. Y eso es el periodismo. Entonces tú me decías hace un momento, la primera pregunta era, ¿qué he vivido, qué he disfrutado, qué he sufrido? Pues las tres cosas. He vivido muchísimo. Probablemente en la vida pensé que iba a vivir lo que he vivido. En la vida pensé que iba a conocer a la gente que he conocido. Y en qué circunstancias, porque a mí me cuentan cuando yo tenía 20 años, primero, yo no soy vocacional, yo nunca quise ser periodista. Yo empecé arquitectura, yo toda mi vida quise ser arquitecto y empecé arquitectura. Y lo cuento en el libro también, es decir, estudié 3 años de primero, que era lo habitual, sí, porque no se podía pasar a segundo con ninguna asignatura ni adelantar, y lo habitual era estar 3, 4 años en primero y luego ya seguías todo seguido, ¿no? Y cuando en el tercer año de primero me quedó una asignatura porque hice mal el examen final y además me gustaba y además la llevaba bien, pero me salió mal el examen y dije, bueno, ¿qué hago yo ahora? No me permiten hacer nada, únicamente pues mejorar el inglés o el francés o el dibujo, pero no para examinarme, eso no es pasar un curso. Y me matriculé en periodismo, digo, bueno, por lo menos me entretengo, conozco algo nuevo, mi hermano estudia periodismo y me quedé enganchada. Aprobé la descriptiva, que era la asignatura que me había quedado, con lo cual yo digo que tengo la carrera de primero de arquitectura y no miento, pero lo mío no ha sido vocacional. Y dicho que no ha sido vocacional, me parece la vocación y el oficio más apasionante del mundo, el más. Se nos quedan muy cortos los 20 años de celebración de la Noche de los Libros con la carrera de Pilar, que
Dice Juan Carlos Laviana en un titular y una semblanza maravillosa que yo invito a buscar en la noticia en Zenda publicada: 50 años de periodismo. Ese es el titular directamente. Año 1975 es cuando, Pilar, comienzas con la Casa Real, ¿verdad? Con tus coberturas, No, con tus sí. crónicas de Casa Real. Em, yo recuerdo, en la facultad siempre nos instruían con ese modelo clásico de periodismo de formar, informar y entretener. ¿Crees que sigue vigente? ¿Debería seguir vigente? Tiene nada que ver lo que el periodismo que tú estudiaste y el que yo ejercí desde el año 72. Yo empecé con el periodismo en el año 72, que empecé aquí en la agencia con Manuel Guineche, en la agencia Colpisa, luego me fui a Estados Unidos, luego volví otra vez a la agencia Colpisa y luego trabajo ya en muchos sitios, ¿no? Pero el periodismo de ahora no tiene nada que ver. El periodismo de ahora, yo siempre lo digo, ahora pasa algo gordo y la gente inmediatamente se enchufa de internet. Nosotros pasaba algo gordo y automáticamente intentamos ir a donde se producía, tanto dentro como fuera de España, y luego para nosotros era fundamental conocer a los protagonistas, fundamental, fundamental y a los testigos, y externo se producía la noticia, que me parece además que es lo elemental. Luego, ¿en qué ha cambiado para bien? En la forma de transmitir. Transmitir era una aventura. Yo siempre digo que yo conozco, viajo por todo el mundo, conozco lo que no conoce nadie, que son las casas de gobierno, los parlamentos, los palacios donde viven los reyes o las residencias oficiales de los presidentes, y muchas veces no conozco pues, los edificios históricos, artísticos, los museos, y en todos conozco, sin embargo, podría hacer una tesis sobre las casas, correos. Porque lo primero que tú hacías al llegar a cualquier sitio era buscar un sitio, un correos, porque había que ir buscar un tele, tú ibas con una máquina de escribir portátil, escribías y luego tienes que ir a correos para poder mandar la crónica, ¿no? Bueno, hemos destrozado teléfonos, cuando ya apareció el fax, destrozábamos los teléfonos de los hoteles porque metíamos allí una cosa parecida, se llamaban los cocodrilos, como lo que son, como también las baterías de los coches. Pues igual desenroscábamos, poníamos allí en aquel cable y luego nunca enroscábamos bien. Bueno, yo no sé cómo no nos han echado de no sé cuántos hoteles. Pero era apasionante, aquello era apasionante. Porque, bueno, yo hasta entrar en política he hecho de todo. He hecho de todo. Yo cuando fui a Nueva York, en la época apasionante de Estados Unidos, me pilló el Watergate allí, mandando las crónicas de Watergate. He conocido a la gente del mundo de la cultura, yo qué sé, he estado es decir, yo no me puedo creer que he vivido lo que he vivido. Aquí hay gente joven y hay gente, pues los que tienen más de 60 años, yo tengo 76 ya, me entenderán cuando digo, un señor como Yves Montand ha tenido un papel fundamental en mi vida personal, por ejemplo. Gracias a él conocí a quien fue mi marido. Claro, decir, Yves Montand, pues sí, y me ayudó. O yo estuve en el Pireo cenando con Belén Mercuri, pero éramos tres, porque me invitó cuando le dije que me entusiasmaba, que uno de mis libros favoritos era Nací griega, que son sus memorias, y que había estado con Theodorakis en Nueva York, en el único concierto que ha dado Theodorakis en Nueva York, que en aquel momento estaba perseguido en su país porque era la dictadura de los coroneles, y me fui a verle, y dije, pero no le fui a ver por él, Melina, le fui por ti, por tu libro. Y entonces me dijo, ¿te vienes conmigo a cenar el Pireo? Digo, es que no me puedo creer que me lo esté ofreciendo. Es decir, que he pasado cosas inconcebibles. He estado en guerras, como decía antes. He conocido, tanto en Palestina como en Israel, a quienes hicieron la historia de Palestina y de Israel. Entonces, pues soy una privilegiada, y en España no digamos. En España estaba, me dices, ¿estuviste cuando se proclamó el rey? Sí. ¿Estuviste cuando el 23F? Sí, y además fui la que dio la información de que fue Armada el que estaba en el golpe. Y cuento cómo lo descubrí. Bueno, evidentemente me lo contaron, pero en aquel momento me lo contaron a mí, tuve esa suerte. Pero entonces cuando dices, ¿qué he vivido? Pues momentos gloriosos de la historia de España. Y además tengo que decir que estoy muy cabreada ahora. Porque todo aquello que
decías antes que soy un referente y tal. Bueno, tienes que decirlo porque me presentas. Pero yo no soy un referente de nada. O sea, cualquier persona de mi generación que estuviera trabajando como periodista durante la transición, os puede contar su participación en aquella aventura, porque es que participamos todos. Y fue una heroicidad. Y fue algo que pasará a la historia como una época irrepetible, con unos personajes que eran patriotas, pero en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, que querían su país, querían hacer lo mejor para su país. Le era igual que fuera monarquía, república, lo que quería era quién lo hacía mejor, quiénes eran aquellos políticos, cómo todos ellos durante varios años dejaron atrás sus ideologías para sumarse todo a un mismo proyecto. Claro, cuando veis lo que pasa ahora, pues entenderán o entenderéis que estoy cabreada, estoy cabreada, no lo puedo soportar, el tener que confesarlo, pero es que no nos merecemos esto, sinceramente. Había más formas de presentarla. No hacía falta decirlo del referente, pero lo eres. Hay una generación, por tanto, especial de periodistas que realmente ahora mismo estáis enfadados. Yo no sé cuáles son los sentimientos de los demás. Algunos los que comparten tertulias conmigo o que son amigos, pues les veo tan enfadados como yo, pero yo soy muy visceral. Entonces, pues de manera que me apasiona con algo positivamente, pues me cabreo una barbaridad cuando algo me sulfura, no lo puedo evitar, no tengo dobleces en ese sentido. Pero estoy segura de que mucha gente de mi generación y lo que sí te aseguro que es generalizado, y además no solamente en el periodismo, es la decepción profunda. Yo siempre cuento que yo tuve la fortuna de una familia muy culta, de clase media, pero muy, muy culta. En mi casa había montañas de libros hasta en los pasillos, en el cuarto de baño y en todas partes, ¿no? Y a mí a los 13 años, esto es lo normal ahora, pero en aquella época yo era una chica de Vigo, además, una estudiante de Vigo del colegio, y mis padres me mandaron a casa de una familia en Francia para que mejorara el inglés. Perdón, pero me quedo sin voz. Un segundo. Bueno, aquella familia, que sigue siendo mi familia francesa, a pesar de los años que han pasado, tenían amigos, tenían familia, me iban a todas partes con ellos, viajábamos muchísimo, y cada vez yo hablaba muy bien francés, pero en cuanto decían creían que era belga. En cuanto decía que era española, todos, oh, la petite español, Franco, la dictadura. Y a mí me ponía enferma, digo, caramba, es que ya me miran de otra manera porque vengo de un país en el que es una dictadura, ¿no? Entonces, cuando luego, ya como periodista, acompañé a los reyes y a los diferentes presidentes de gobierno a todas sus giras por el mundo, es que yo lo cuento y la gente no se lo cree. Bueno, sí, se lo creen los que estaban conmigo porque les pasaba lo mismo. Es que llorábamos. Llorábamos de emoción porque dijimos, ¿qué hemos pasado? De ser la petita español o el petit español que bueno, viene un país tercermundista, no es democrático, jamás estará en el mercado común. O sea, esas cosas que para nosotros eran un reto, y que de repente es que lo que eran aquellos aplausos a los reyes o al presidente, tanto a Suárez como a Felipe, como yo qué sé, es que era un orgullo, una satisfacción. Que ahora que vemos otra vez que vamos a Bruselas y dice, ¿pero qué estáis haciendo? Estamos yendo, o sea, que están poniendo a parir desde el gobierno a los jueces que están cumpliendo su trabajo, a los periodistas que estamos denunciando cosas que están pasando. Es que no te lo puedes creer, no te lo puedes creer. Pilar, en este panorama en el que ponemos sobre la mesa el tema de la credibilidad, es algo que también afecta a la profesión. El tema también digital es algo que ha repercutido
para bien en una globalización que Sí. nos concede muchas herramientas como periodistas, pero también para mal, que es ese tema de la credibilidad, y no solo hablamos de las fake news, sino también pues, de una proliferación de fuentes que no son precisamente acreditadas y que bueno, pues, ha complicado mucho el tema de la credibilidad para un periodista. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo valoras tú en Vamos a estos ver, días? lo que son medios informativos, tanto medios digitales, periódicos digitales, como las páginas en Internet, de los periódicos en papel, son periódicos, son medios de comunicación. Cada uno con su ideología, con la forma de ejercer la profesión, pero como te pasa en el papel y como te pasa toda la vida. Tú sabes lo que vas a encontrar o qué ideología en los periódicos de papel antes y ahora los de papel, más los digitales. Y luego hay algunos periódicos digitales que son los menos, que son, bueno, que tienen detrás, que tienen mucha trastienda. Y no siempre son trigo limpio. Pero vamos, la mayoría de los periódicos digitales te pueden gustar más o menos, pero son periódicos hechos por periodistas y que ejercen la profesión con todo el rigor posible. Insisto, ideologizadas en un sentido o en otro, y como ha ocurrido a todo el mundo en todos los medios. Eso es una cosa. Otra cosa son las redes sociales. Ahí yo ya me disparo. Me disparo, porque tú acabas de decir lo que te habían dicho en la facultad. A mí en la escuela, yo soy de la vieja guardia, no había facultad y estábamos en los 4 años en periodismo, en la escuela oficial, que era fantástica. Mejor que algunas facultades, porque nos daban clase los mejores periodistas de España y en activo, y además si no te daban el título, si no tenías si no habías trabajado en un periódico durante X tiempo, o sea, la escuela oficial era una maravilla. Bueno, pues en aquella escuela oficial eso nos decían, hay que informar, formar y entretener. Y el rigor era fundamental. Y ahora las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación, de información, y yo me resisto. Entre otras razones, yo no estoy en una red social. Y es el ejemplo que pongo siempre. A lo mejor si alguien ha oído declaraciones mías por ahí, lo sabe. Había 3 pilares de Cernuda con mi nombre, perdón, con mi foto. Y yo nunca he estado en una red social, en Twitter, nunca he estado en una red social. Entonces, bueno, luego han aparecido los bots, luego han aparecido campañas perfectamente orquestadas, manipuladas. Aquí las redes sociales han destrozado biografías de gente absolutamente decente, hecha además por profesionales en ese tipo de operaciones miserables, y se ha hecho lo contrario, ensalzar a personas que no merecían de ninguna manera tener la relevancia que tuvieron, ¿no? Entonces, yo siempre digo, es el mejor medio de comunicación que hay en el mundo, después del teléfono, el mejor y el peor utilizado. Entonces, creo que hay que diferenciar muy bien lo que son medios de comunicación que se difunden más a través de plataformas realizadas por ellos mismos o periódicos digitales, que las redes sociales, que ahí ya hay que regularlas, porque es que además tú no sabes quién está detrás de esas redes sociales. Sabemos, se habla mucho de que está Rusia, y está demostrado que hay mucho, pero no tienes los casos concretos, y luego, bueno, los periodistas conocemos perfectamente, no digo compañeros, pero sí personas que se mueven en nuestro entorno, para quién trabajan y con qué objetivos, lo sabemos perfectamente, y además lo denunciamos. Entonces, pues el periodismo es una cosa muy seria, porque con el periodismo, insisto, se informa sobre hechos que deben conocerse para bien o para mal. Y entonces que haya esa intromisión de personas ajenas al periodismo, que lo que buscan es utilizarlo a conveniencia, a veces de gente muy oscura o de bandas muy oscuras. Vamos, está perfectamente comprobado que aquí hay presidentes de gobierno a los que han facilitado la presidencia campañas bueno, en que han destrozado a sus adversarios, y también hemos visto lo contrario, ¿no? Es decir, lo que pasó con Hillary Clinton, cuando todas las encuestas le daban ganadora segura, y el día antes de cerrar la campaña electoral aparecen unas informaciones que se vio la procedencia luego de donde era, y que era de Rusia. Pues claro, pues, hay que andarse con mucho atiento para saber qué lees, qué escuchas y quién está detrás de eso que lees y que escuchas.
Y fíjate, Pilar, no sé si estarás de acuerdo, pero en toda esa parte, incluso no orquestada de campaña, sino simplemente del ecosistema digital, entendido como algo salvaje, que también lo es a veces, em, se nos ha impuesto, sobre todo, bueno, pues a la profesión del informador, unas dinámicas que comienzan a ser inasumibles. Yo creo que tendrás esa misma sensación en la que es una rapidez y una exigencia tal a la que se nos compromete que es imposible dar respuesta rigurosa a todo eso. ¿Crees que existe alguna manera de blindarnos en la profesión en ese sentido o de blindar algunos espacios? Una vuelta al papel, tal vez, como espacio reflexivo y crítico. Es que no es un problema de papel. No es un problema de papel, porque, insisto, hay periódicos espléndidos digitales. Es un problema de que está en manos de personas que crean de verdad en la necesidad de informar con rigor. Y no solamente de informar, sino de conducir a la gente hacia algo que es fundamental, que es que se forme, que estudie, que trabaje, que se interese por la cultura, por la historia de su país. Es decir, esa es la clave. Es que hay una serie de profesiones que tienen un componente social clarísimo y que hay que potenciarlas. La investigación, por ejemplo, de cualquier tipo, científica sobre todo, las artes, son cosas que hay que hacer el esfuerzo de potenciar todo eso. La medicina. Y yo creo que el periodismo, porque el periodismo, pero aplicado como fórmula para que la gente se preocupe de su formación, de la historia y de la cultura. Y no hablemos ya de la importancia de la justicia, ¿no? de dar credibilidad a la justicia. Por eso el papel nuestro yo creo que es importantísimo y me entristece profundamente que esté derivando hacia sentido que no tiene nada que ver con lo que los periodistas pensamos que tiene que ser nuestro oficio, ¿no? En esa falta a veces de tocar vida por culpa de una esclavitud en redacciones o por bueno, pues acudir tal vez con mucha frecuencia al tema de Internet, como bien comentábamos, ¿tú estás sintiendo una deshumanización de la profesión en general en estos últimos 20 años a los que nos referimos con el nuevo milenio? En tu libro, por ejemplo, se hablan de esos desayunos en el Ritz, Sí. que claro, que hoy los recordamos a lo mejor generaciones que venimos después y parece casi una leyenda, porque es algo que, ese modelo, por así decirlo, Sí. no existe, no hay nada parecido ahora. Desayunos de Riz no hay nada parecido, pero existía el Grupo Crónica que se ha disuelto justo con la pandemia y que fue mucho más importante que los desayunos de Riz. Eh, y hay un par de grupos que todavía que sí que sobreviven, ¿eh? Y que está muy bien porque fomentan las relaciones entre la gente que interesa conocer y los medios de comunicación. Pero como en todo, lo que quieres es creer que tú estás haciendo un servicio con eso. Es decir, ¿por qué nacen los desayunos de Riz? Porque es la forma de sumar que 6 mujeres periodistas nos esforcemos en esa suma para facilitar el contacto con personajes que en aquel momento era importante conocer. Y bueno, funcionaron muy bien hasta que hubo una de las periodistas que traicionó absolutamente el espíritu de aquello y que, bueno, lo cuento con una periodista muy conocida, lo cuento con pelos y señales y que, bueno, fue decepcionante. Y porque quería hacer un uso que no era el correcto y además mintió y además engañó y, en fin, fue un desastre. Pero ese espíritu permanece. Y yo no quiero descalificar a la generación actual de periodistas, ¿eh? Nada más lejos. El propio ejemplo de Jorge es un tío, Jorge Bustos, de primera, pero hay muchos más. A mí lo que me preocupa es Massa, que lo que quiere es destacar como sea, sin importarle el como sea. Y entonces, pues, son capaces de esta profesión mal ejercida es un peligro, como la profesión de juez mal ejercido es un peligro, o de médico o de investigadores, porque hundes. Y eso es lo que me preocupa, pero insisto, hay gente ahora magnífica, muy distinta a cómo trabajábamos nosotros. Es otra vida, es otra forma, otros principios y otra forma de analizar la sociedad. Pero
yo quiero ser optimista respecto al futuro, ¿no? Soy menos optimista respecto a la política, pero a lo mejor si una serie de gente hacemos un esfuerzo de trasladar que hay que cambiar determinados hábitos para reconducirlos, para dar más prestigio a tu país y a la sociedad de tu país, pues a lo mejor lo conseguimos, ¿no? Esa vocación de servicio, de alguna manera, que parecía que estaba muy clara en años anteriores, sí que es verdad que, por poner un poco en estos 20 años de los que hablamos, en el nuevo milenio, como signo de los tiempos en general, no solo periodísticos, parece que hay como una tendencia al egocentrismo, de alguna manera, que eso sí que puede ser una gran amenaza, ¿no?, para el periodismo, cuando realmente el periodista es el mensajero, ¿no? Y de repente Sí. ha comenzado a desplazarse un poco, a ser también un poco objetivo o centro de la noticia, ¿no? Estamos como siempre, Maika. Cada uno ejerce la profesión un poco en función de su criterio. Y hubo una época en que ese criterio era común. Y ahora no, que a lo mejor, insisto, hay criterios que son tan respetables como lo que yo pude tener en su momento, y que lo que hacen es cambiar, porque se adaptan a las nuevas situaciones. Y eso enriquece esas nuevas situaciones y ese criterio. Lo que pasa es que hay que hacerlo con honradez profesional y con honradez moral. Yo creo, a mí hay una cosa que yo digo siempre, hace ya años, cuando la corrupción empezó a asustarnos, ¿no?, a escandalizarnos por el nivel y por a dónde llegaba. Porque corrupción ha habido siempre, desgraciadamente, pero había como un poco más de control, había más persecución. Y ahora, sin embargo, hay exceso de benevolencia, ¿no? Y digo siempre que a mí me preocupa más que la corrupción del dinero, la corrupción moral. Y a mí eso es lo que me preocupa, pero en cualquier instancia, ¿eh? En cualquier instancia. Y eso es lo que dentro de eso no puedes decir, ¿hay corrupción moral en la política? Bueno, no, hay en determinados sectores de la política. ¿Hay corrupción moral en el periodismo? No, en determinados sectores del periodismo. Y lo que yo no quiero es que se incrementen esos sectores, que les falta, que yo creo que son corruptos morales. Una pregunta a lo mejor un poco gruesa, pero en el nuevo milenio, ¿el periodismo sigue siendo un cuarto poder? Yo nunca pensé que el periodismo era cuarto poder. Yo creo que no. Eh, es decir, y además me asustan quienes quieren hacer el periodismo para cambiar lo que son las fórmulas de poder, ¿no? Que es el poder es el elegido por el pueblo, el poder es el que manda la Constitución, y el poder es quien gobierna, quien legisla y el judicial. Entonces, a mí me parece eso. Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar que esos cuatro poderes informar sobre cómo funcionan, cómo trabajan. A mí no me gustan los periodistas que quieren influir. Yo quiero informar, fundamentalmente, y a través de la información, pues analizar y ofrecer mi punto de vista. Pero imponerlo, a mí, por ejemplo, decir, el gobierno tiene que hacer esto, me gusta más decir, yo creo que sería mejor si se fuera por este camino, y además, si el gobierno no hace lo que tú quieres, o presumir de que yo he conseguido que fulanito cambie porque le he dicho que si no era de esta manera, eso es lo cuarto poder, y yo creo que eso no es la forma de trabajar. Para mí no lo asumo, no lo veo. De alguna manera, en el polo opuesto estaría pues algo que se comentó bastante, yo creo, en los años 80, 90, que sería ese acercamiento que se necesita a los protagonistas de las noticias, de la noticia. Bueno, pues si en un momento dado puede generar dinámicas que no sean saludables para el ejercicio objetivo de la profesión. Es decir, al acercarte a determinadas personalidades comienza a surgir una amistad, y si eso de alguna manera puede perjudicar o no, ¿esto cómo lo has vivido tú? Bueno, durante la transición era mucho más que ahora. La conexión entre periodistas y políticos, que eran los que estaban produciendo el cambio, era muy importante, porque éramos los que más podíamos aportar para que se produjera ese cambio, ¿no? Los gobernantes y los políticos, porque eran los que tienen que presentar las iniciativas, y los periodistas para que informáramos no solamente sobre esas iniciativas, sino sobre lo que suponía.
Eso era muy importante. Pero para mí es curioso además porque esos cambios o ese cambio social ha tenido diferentes protagonistas, ¿no? Yo siempre cuento que cuando yo empecé a hacer información política, mi agenda estaba llena de teléfonos de los políticos. Pero hubo una época después en que estaba lleno o simultáneamente de militares, de los teléfonos de militares, o por lo menos nombres de quienes serían los capitanes generales de las diferentes regiones militares. Luego hubo otra época en que yo tenía cantidad de teléfonos de jueces y de fiscales. Otra época en que tenía profesionales de la economía. Es decir, que la vida te va llevando siempre. De la manera que yo quería ser arquitecto y acabé siendo periodista. Una vez que hice periodismo, quería hacer información cultural, acabé con la política. O sea, que la vida te va llevando. Y entonces la historia de España reciente, que es la que yo he conocido, es la de los últimos 50 años, he tenido que ir cambiando mis focos de atención porque se iban trasladando de un lugar a otro. En este momento, a mí la gente que más me interesa son los jueces y fiscales, la que más. Y es a los que intento ya no solamente pedir información, sino que me expliquen, porque yo no he estudiado la carrera de Derecho, como no estudié la carrera de Economía, y hubo un momento en que era clave saber algo de economía en este país, cuando empieza a haber fusiones, cuando empieza a haber transformaciones energéticas, siderúrgicas, la transformación industrial, pues tienes que aprender, tienes que hablar con mucha gente para que tú puedas hacer una información y análisis correcto, ¿no? Y ahora en este momento, desde luego, yo creo que con quien más hablo es con jueces y fiscales, porque es clave saber lo que está pasando en este país y lo que va a pasar. Porque todos podemos pensar, pues esto no puede ser así, el sentido común te dice que esto va a ser de esta manera. O a fulanito le van a encausar, o a menganito le van a llevar a la cárcel. No, no. Es que son señores que aplican la ley con el rigor absoluto de cómo hay que aplicarla, ¿no? Y tienes que saber un poco de qué es lo que dice la ley en función de las circunstancias que se están produciendo. Y en estos 50 años, Pilar, de ejercicio profesional, ¿cómo has visto evolucionar el papel de la mujer? Porque sí que es cierto que ahora mismo en el periodismo o incluso sector editorial, hablando de libros, hay muchas mujeres que han alcanzado puestos de relevancia, pero sí que es cierto que a nivel de dirección todavía hacen falta muchos nombres femeninos. Yo soy feminista del plan antiguo. Yo nunca me he dicho soy feminista. En el colegio yo era la única, mi hermana y yo, las únicas que teníamos una madre que trabajaba, por ejemplo. Trabajaba mi madre y mi madre era médico. Mi familia, la familia materna, la gallega, es la primera familia de Galicia que tenía medios económicos suficientes, evidentemente, para que todos los hijos tuvieran una carrera universitaria, incluidas las 3 hijas. Lo contaba siempre García Sabel. Cuando me presentaba decía, esta es hija de la familia. Su madre era una de las 3 mujeres Lago, que eran todas las hermanas estudiaron en la universidad. Por lo tanto, yo solo viví en mi casa. Pero he vivido muchas más cosas. Yo he vivido como mi madre trabajaba porque mi padre le autorizó que pudiera trabajar. Mi madre tuvo una cuenta corriente porque mi padre le autorizó que tuviera una cuenta corriente. Mi madre tuvo pasaporte, pero al principio lo compartía con mi padre, luego ya nada. Yo cuando viajaba, ya era mayor de edad, pero yo viajaba de Vigo a Madrid, por ejemplo, yo tenía que tener una autorización de mi padre, ya luego de mi madre, para poder viajar. Es decir, son cosas que parecen poco importantes, pero que demuestra cómo ha cambiado el mundo. Entonces, fue nuestra generación la que cambió eso. Una de las cosas que cuento en el libro, yo conocí a las 2 grandes feministas que hubo en los años 70, las 2 de Estados Unidos. Una era Bella Abzug, que era muy radical, y otra era, lo diré, con la edad se te olvidan los nombres. Además fue premio Princesa de Asturias hace 3 años. ¿Cómo se llamaba? Por Dios. Una que fue, ¿cómo? Perdón. Gloria Steinem. Tiene gracia ver a Gloria Steinem, encantadora además, me dijo que ella sentía admiración por algo de España, que era que las mujeres no perdíamos el apellido cuando nos casábamos. Y dijo, es el único país occidental en el que no se pierde el apellido. Y luego también me dijo algo que siempre me ha quedado aquí. Esta mujer era
fue la banderada del feminismo allí junto a Bella Abzug. Bella con mucha más radical. Y, y luego incluso con la estética. Bella Abzug era como la que yo creo que es la mal feminista, que es la que cree que el feminismo es el desarreglo, o más que el desarreglo, critica a las feministas, como podía ser Gloria Steinem, que era una señora impecable, elegante, que tenía una vida social muy plena, pero que bueno, puso en marcha un movimiento imparable. Fue la que empezó con las cuotas, la que hizo una revista femenina para los derechos de la mujer que se llamaba MS, fue la que impuso que las mujeres no fueran Miss o Mrs. en función de que estuvieran casadas o no casadas, y entonces en vez de MSS, que era Miss, y MRS, que era Mrs., pues lanzó la idea del MS, que significaba que eras mujer. O sea, que hizo cosas importantísimas. Y me dijo, me asusta, Pilar, pensar en que toda esta lucha que estamos haciendo se puede desprestigiar por el feminismo excesivamente radicalizado. Y eso es lo que yo veo ahora. Yo, por ejemplo, soy contraria a las cuotas, lo he sido toda mi vida. Yo quiero que a mí me den determinadas responsabilidades porque creen que las voy a hacer mejor que otra persona, sea hombre o mujer. Pero si a mí, yo de hecho en una tertulia una vez lo dije, oye, esto espero que yo no esté aquí porque soy la cuota femenina, espero que sea porque creéis que lo voy a hacer bien, porque digo, es que me sentiría muy humillada. Entonces, es que me parece una humillación la cuota. Yo cada vez que lo digo siempre sale alguien enfadadísimo, pero es que lo siento mucho. Yo quiero que me den trabajo o que me den una responsabilidad porque crean que soy la más capacitada para hacerlo. Pero es que me imagino que a los hombres les pasa lo mismo. Entonces hay una serie de cosas ahora mismo del feminismo con las que no estoy de acuerdo. Que es verdad que durante un tiempo hicieron falta esas cuotas, sin ninguna duda. Porque es que las mujeres no existíamos. Entonces había que darnos presencia. Pero una vez que las mujeres se hizo el gran cambio, que fue el de nuestra generación, que fue cambiar las leyes, y que por tanto ya teníamos reconocidos los mismos derechos, fue gradual, pero ya los teníamos reconocidos, entonces ya elegir a los mejores. Me parece clave para que nadie sospeche que nosotros ocupamos determinado puesto porque somos mujeres. A mí eso, cuando dicen, no, tiene que haber tanta gente, tantos ministros y tantas ministras. Oiga, ¿y por qué no un gobierno todo de ministras? ¿O de todo ministras menos un hombre? ¿O todos hombres y dos mujeres? O sea, yo quiero un gobierno de los mejores, pero una empresa exactamente igual, que estén los mejores. Y desde luego, nadie me va a pegar de esa teoría o de ese principio que para mí es clave. Vamos a aprovechar la figura de la mujer para dar el salto a la ficción con las mujeres de tus libros. Tenías 75 años cuando debutaste en novela. ¿Por qué pasarte a la ficción, Pilar? Pues porque cuando fui a una feria del libro, que además lo recuerdo perfectamente, debía ser hace 20 años, en La Bañeza. Una feria del libro que a mí me encantan las de los sitios pequeños, porque son muy participativas, me encanta. Y entonces el presentador dijo, bueno, aquí tenemos ahora a la escritora Pilar Cernuda. Entonces yo cuando ya hablo yo, digo, vamos a ver, yo soy periodista. Me dice, es lo mismo. Digo, no, es completamente distinto. O por lo menos para mí es distinto. Yo cuento cosas que son reales. Entonces yo informo sobre cosas que pasan. Yo sería o haría literatura el día que yo diera el paso a la ficción. Primero, el lenguaje es distinto. Y dice, pero has escrito no sé cuántos libros. Digo, sí, pero son libros periodísticos. De hecho, es como un gran reportaje en que doy mucha información, me documento mucho, hablo con mucha gente, pero en el fondo es como un súper reportaje, pues a lo mejor de 300 páginas en vez de 4, pero no deja de ser un reportaje. Y además el lenguaje es distinto y la estructura y tal. Digo, el día que yo haya escrito una novela y que yo esté satisfecha de esa novela y me dé cuenta del esfuerzo que he hecho y de que he sido capaz de descubrir el lenguaje que a mí me representaba para describir determinadas cosas, entonces sí podrás decir que soy escritora.
Y lo hice sin editorial y sin nada. Pues hace 10 años, yo creo que fue más o menos, me contó una historia en un personaje en Galicia y dije, este es el hilo para dar el paso a la ficción. Es una primera novela basada en un hecho real, pero en ficción. Me inventé los personajes, hay una columna, pero todo lo demás es inventado, situaciones, personajes, acompañantes, todo completamente. Y además funcionó muy bien y sigue funcionando bien. Y luego ya escribí una segunda y, y ya no escribo más. Ya no escribo más ni novela ni de nada. Ya esta vez lo que he hecho es escribir mi vida y yo creo que ya es momento de dejarlo. Ahora sigo trabajando, pero que tiene un poco más tiempo para mi familia, para mis amigos, para teatro, cine, pues cosas que he tenido, lectura no, siempre he sido empedernida, pero quiero ir dedicándome a cosas y lo que decía antes, viajar a sitios a los que he ido, pero lo que no he visto lo que me gustaría ver, no siempre he visto lo que me gustaría ver. Entonces ya estoy ya en una fase en la que sigo trabajando a diario, escribo todos los días, con una internacional, sigo yendo a la tele, a la radio, pero yo lo que quiero es dedicarme un poco más a mí y a la gente que quiero. Vamos a recordar, para tener los datos, los nombres de esas novelas. Volveré a buscarte, publicado por la Esfera de los Libros. Es un libro, cuando me contó este hombre su historia, que no la quiero destripar a ti por si alguno tiene la curiosidad. El libro es precioso, la verdad, es lo mejor que he escrito. Es muy gallego. Pero es que es una historia de alucinar, de no creer. Me he dado cuenta, yo no sé aquí habrá gallegos, pero si tiene seguro que me dice que él tiene una aldea. Todos tenemos aldea. Yo me siento de Vigo, que es una ciudad, pero mi familia paterna, que es la gallega, tiene una aldea y la sigue teniendo, que es el lugar de reunión de toda la familia. De hecho, tenemos una asuntanza ahora en junio que vienen hasta mis primos de Alemania, somos 50 personas, es decir, y nos reunimos allí, que es donde pasamos todos los veranos, todas las vacaciones, donde nuestra infancia, todo era allí, ¿no? Y todos los gallegos tenemos una aldea. Y yo he vivido, pues claro, yo nací en el 48, pues he vivido todo lo que ha sido la pobreza y la inmigración y todo eso. Y los resultados de la inmigración. Y me he dado cuenta cuando este hombre me contó su vida, que siempre se cuenta la historia de los que emigran y nunca de las mujeres que quedan. Y que es impresionante. Porque además, bueno, tardé un año en escribir la novela, pero año y medio en documentarme. Cómo eran los barcos, cómo era la vida de la gente que inmigraba hasta conseguir los papeles para poder inmigrar, el dinero para poder emigrar. Eran analfabetos. O sea, yo no he conocido gente que dicen, pero ¿dónde está tu marido? ¿Dónde está tu hijo? En América. ¿Pero dónde en América? Pues en América. Pensaba que era un lugar América. Y ha pasado cosas, las tengo todas documentadas, como que gente desalmada, que cuando conseguían después de intentar ayudar o decir que ayudaban a un inmigrante a conseguir todos los papeles y barco y toda la historia, pues le subían por la costa, se metían un poco hacia el Atlántico y luego los dejaban un poquito más arriba, ya casi en el Cantábrico, en cualquier sitio, y decían que estaban en América. O sea, son cosas que yo quería que se conocieran. Todo esto con una historia preciosa de amor y de desamor y de éxitos y de fracasos de dos generaciones distintas y basadas en un hecho real. Y es Galicia en estado puro. Es Galicia en estado puro porque he conocido a muchos de los que se fueron y nunca volvieron, y a otros de los que sí han vuelto, y a las mujeres. Galicia es una tierra de mujeres. En Galicia mi infancia era, ibas por las eras y estaban las mujeres con los pañuelos negros, con el sacho, haciendo la tierra, llevando a las vacas al monte, ¿no? Porque los hombres estaban fuera, y con una filosofía muy particular de cómo tenían que enfrentar la vida. Por ejemplo, en Galicia en aquellas generaciones había montañas de hijos naturales, y se entendía perfectamente porque las mujeres estaban solas y a lo mejor se habían quedado solas con 19, 20 años, sus maridos habían ido para allá, y se entendía perfectamente que
tuvieran hijos. Hay un caso que cuento en el libro, que no es un caso, es un personaje que yo he conocido, Marusha. Marusha era antaño, era el lugar. Y Marusha tenía 7 hijos. Y lo primero que te decía, pero cada uno un hombre distinto, ¿eh? Pero presumiendo. Entonces decía, pero ¿cómo Marusha? Dice, porque mi huevo está en América. Y luego te explicaba, es que si yo hubiera tenido los 7 hijos con un solo hombre, hubiera sido desleal a mi marido. En cambio, tenerlo con un hombre distinto, y es una filosofía que está muy bien vista. Si hubiera sido pero como ha sido con cada uno con un hombre distinto, pues es que yo tenía una necesidad también, ¿no? De tener una cierta vida sexual. Y en la aldea había cantidad y además ahora me encanta, pues sigo yendo mucho, como digo, y es que ahora los hijos de todos aquellos son ingenieros, son economistas, son el cambio que ha sufrido la sociedad española para bien. Y a mí me gusta contar esas cosas, porque creo que tendríamos que saber más de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra historia, y me da rabia que solamente estemos poniendo en valor pues las cosas, no en valor, sino desautorizando o echando por tierra pues cosas que efectivamente no son para presumir, pero tenemos otras en Galicia o en Madrid o en cualquier sitio. Pasa que en Galicia yo la emigración la he visto bueno, a mi alrededor, ¿no? Mi bisabuelo al que no conocí, fue un emigrante que triunfó, pero ha habido fracasos espantosos, ¿no? El escenario de Volveré a buscarte era a los años 50. Sí. Cambias a los años 60 en Amigas, también publicado por la Esfera de los Libros. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque hubo mucha gente que escribía la segunda parte. Y no, porque el del Volveré a buscarte terminó, como terminó, y como a mí me gustó que terminara, y se acabó. Y entonces no quería desarrollar más allá de la historia, porque era una historia que estaba muy, muy localizada allí y aquí, en Argentina y en la aldea. Pero entonces quise escribir la historia de la gente, de un grupo de amigas de la Universidad de Madrid que tienen una vida, pues toda la vida de la universidad, y luego se reencuentran a los 50, cuando han cumplido 50 años, claro, cumplen todos el mismo año, porque eran compañeros de universidad, y quieren hacer un balance de lo que ha sido su vida. Recuerdan cómo fue su vida, pues ahí está todo, ¿no? Pues la universidad, el franquismo, los movimientos sociales, ETA, la policía social, o sea, todo lo que era la universidad en aquel momento, y luego pues la represión sexual, los hábitos, la minifalda, el choque generacional con nuestros padres, bueno, ha habido siempre, cómo íbamos abriendo camino, cómo las mujeres íbamos luchando por nuestra propia identidad, contando todo eso, pero de una forma completamente novelada. Y recuperó un personaje de Volveré a buscarte, que era de Vigo, de la aldea, su familia hizo luego un negocio en Vigo y se vino aquí. Y tiene gracia porque El Mundo publicó, el periódico, publicó en esos suplementos que hace de crónica los fines de semana, un reportaje sobre los sitios en que se desarrolló la juventud de aquellas mujeres que se reúnen a los 50 años y en las que les ha pasado de todo, pero de todo, y cómo están ahora. Y bueno, era un reportaje precioso porque ponen cómo están ahora y cómo eran entonces, pues el Hotel Tirol, el Boccaccio, un sitio que había en Serrano que era un sitio como polinesio, que era el primer sitio así un poco exótico que hubo en Madrid, las discotecas a las que íbamos, todo aquello como era. Y la verdad es que fue muy, muy divertido, porque es que además a nuestra generación le tocó, decía antes lo del feminismo, lo del cambio de la mujer, pero le tocaron muchas cosas. Por ejemplo, la lucha política en la universidad, y como gente que en la vida había tenido ningún tipo de compromiso político, pues se sienten allí incrustadas de alguna manera, en algunos casos por convicción y en otros porque se enamoran de un compañero que estaba muy metido en política o porque se ve metida en un círculo en el que o entras en política o no, pero luego entras todo, pues todo lo que significa de ruptura social, de querer ir a la universidad.
Mi clase en arquitectura éramos poquísimas. Bueno, éramos montañas, eran 2000 en clase, pero mujeres éramos muy pocas. Éramos muy pocas. Y en mi caso no, porque como digo antes, mi familia, que era una familia muy, muy, muy conservadora, pero era muy abierta, sin embargo, respecto al papel de la mujer y a nuestra educación. Pero a mis compañeras, excepto una que era hija de un arquitecto, a las demás les había costado mucho convencer a su familia de que tenían pues eso, que estudiar. Entonces, lo que hice fue utilizar algo tan periodístico como explicar el cambio social de una generación, pero novelándolo con muchos personajes, cada uno con su vida y con sus historias, ¿no? Pilar, ¿y qué te da la literatura que no te da el periodismo? Hay escritores que comentan, creo que tu caso es otro, que bueno, pues hay cosas que no pueden contar como periodistas y que en la ficción encuentran un territorio de mayor libertad. Por lo que nos estás contando, tu caso es más te permite contar las cosas de otra manera, más el qué contar te da más libertad en el cómo contarlo, ¿no? O sea, yo tenía ese reto de ver si era capaz de hacer una novela. Y bueno, lo conseguí. Además, la verdad es que cuando tuve escrita, es cuando se la di a Imelda, que era la directora y sigue siendo la directora de Planeta, Planeta, de la Esfera, que había sido la primera persona que me llamó para publicar un libro, que fue la biografía de Felipe. Y que ni la conocía, no la conocía. Ya Imelda me llamó, montó aquella colección que se llamaba Temas de Hoy, y bueno, es un referente en el mundo editorial, Imelda. Y me dijo, te sigo y quiero que lo escribas. Y bueno, somos muy amigas, nos hemos hecho muy amigas. Y lo leyó un fin de semana la novela. Y me dijo, el lunes me dijo, firmamos el contrato ya. Dice, no quiero que se la des a nadie, la quiero yo. Entonces, para mí, esa fue una satisfacción porque era mi reto. Escribí la segunda, pero me repito mucho, pero digo lo mismo. Yo ya he cumplido con lo que yo quería. He sido capaz de escribir 2 novelas y estoy satisfecha de las novelas. Ahora he escrito mis memorias y estoy satisfechísima de mis memorias porque me ha servido mucho de recordar, de agradecer, de darme cuenta de la cantidad de gente que me ha ayudado a tantas cosas. He metido las 2 o 3 decepciones que he tenido y además me he dado cuenta de algo que me lo ha dicho todo el mundo. Has contado la historia de España en la transición como si fuera una novela, que no lo es, porque todo lo que cuento es absolutamente real, con nombres y apellidos. Y además he contado muchas cosas que nunca había contado porque no tenía la autorización para hacerlo y ahora la he tenido porque han pasado ya mucho tiempo, ¿no? Y he desvelado muchas incógnitas que estaban ahí. Es un libro que estoy muy, muy satisfecha. Y ahora ya me toca, pues eso, ocuparme un poco de mí y de mi relación con la gente que quiero y me falta mucho teatro por ver, mucho teatro por ver. Pero en las páginas de tus memorias pones que en el periodismo hasta que el cuerpo aguante. Bueno, yo lo único que le he dicho a la gente de mi entorno es que cuando se den cuenta que empiezo a no ejercerlo bien, es decir, que no cuido suficientemente el intentar llegar a quien me da la información o que no lo explico bien o que me disperso, que me avisen, que será el momento entonces de dedicarme solo a leer. Pues Pilar Cernuda, hasta que el cuerpo aguante, nosotros igual estaremos ahí siempre para leerte. Muchísimas gracias por esta velada tan especial. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.